Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora comenzamos entonces. Bueno, estamos grabando. Sabés que venía yo con el tema de procrastinar el Estado de Derecho. Quiere decir postergar lo que es importante realizar, postergar, digamos, una resolución de temas relevantes. Procrastinar significa eso, posponer, aplazar tareas, deberes, responsabilidades, por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Procrastinar es una forma de evadir también, usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. ¿Se está procrastinando el Estado de Derecho uruguayo? Sí, te diría que sí, se está procrastinando. ¿Por qué? Bueno, voy a intentar resumir rápidamente de qué se trata. Más allá de lo que está pasando hoy con Charles Carrera, que no quiere ir a la justicia, entonces va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos esos disparates. Por otro lado, todos sabemos ya que Carolina Cose dice que el gobierno uruguayo quiere favorecer a una tabacalera que subvencionó parte de su campaña electoral, otro disparate. Después lo vamos a analizar en la semana todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque estamos al tanto de lo que pasa en el país. Estamos muy conscientes de las cosas que van pasando y muchas de ellas son explicadas por esta procrastinación del Estado de Derecho uruguayo, que ha permitido que avancen ideologías que se convirtieron en leyes, que nos dieron un legalismo con apariencia de Estado de Derecho, pero que en verdad no responden a sus fuentes. Leyendo a Eduardo Jiménez de Aréchaga, al doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga, en un libro maravilloso que se llama Introducción al Derecho, bueno, nos podemos enterar, yo me enteraba, digamos, recomponía ese concepto, lo refrescaba, de que las fuentes de validez de una ley, las fuentes de validez de ese orden jurídico, tiene que ver con reglas de reconocimiento. Para un derecho interno, es decir, para el derecho uruguayo, por ejemplo, tenemos que entender en dónde están las reglas de validez jurídica. ¿Cuáles son esas reglas de validez? Bueno, tienen que ver con reglas del reconocimiento. Son las que establecen, por ejemplo, cuáles serán normas jurídicas y serán normas jurídicas aquellas adoptadas por una autoridad supraordenada, facultada para dictar reglas de conducta obligatorias. Eso es la ley. La ley en sí misma, nos explica Eduardo Jiménez de Aréchaga, cuando es legislada, cuando es aplicable, es una ley vigente y pasa a ser la fuente legal de la aplicación de esas normas de conducta. Pero, ¿qué fuente nos dice que esa ley es jurídicamente válida? Ahí tenemos que ir precisamente a esas normas o reglas de reconocimiento de las fuentes de validez que permiten que el derecho avance como ciencia, que desarrolle estudios, permite cambios, permite la evolución del derecho. Y esa palabra, ese verbo, reconocer, es el que establece nuestra Constitución, es el que aplicaba el doctor Patpatian hace un rato, desarrollando el concepto de la ciencia. Toda ciencia se aboca al reconocimiento. ¿De qué? De las leyes de la naturaleza. Exactamente lo mismo dice el derecho, las ciencias jurídicas, en un esfuerzo enorme a través de siglos, y evidentemente concluyéndose en una gran corriente de pensamiento sistémico, de teoría del derecho, como lo es el naturalismo, nos dice que la primera regla de reconocimiento de las normas de comportamiento que se hacen obligatorias, que son ordenadas, como son las leyes, también los decretos y todo ese organigrama, ese organismo que es un orden jurídico, deben reconocer las leyes de la naturaleza. Eso es lo primero, el reconocimiento de las leyes de la naturaleza, del comportamiento de la naturaleza. Por lo tanto, el derecho se nutre de todas las ciencias que le van abrevando, le van nutriendo de conocimientos para que pueda ir, por supuesto, el legislador rumbo a una legislación racional, adecuada a ese reconocimiento de los principios de la naturaleza. Y así nuestra Constitución lo establece, reconoce nuestras libertades naturales, reconoce la naturaleza humana y reconoce la condición humana, el comportamiento, el natural comportamiento del ser humano y sus facultades, ¿no? Nuestras facultades psíquicas, corpóreas, emocionales. De ahí que el artículo 7 reconoce nuestros derechos fundamentales. Pero ¿cuál es a su vez la fuente de validez de una ley en un orden jurídico como el nuestro, en un derecho interno como el nuestro? Además de la naturaleza,
es fundamentalmente la Constitución de la República, que es la primera ley, podemos decir, y en términos de Kelsen, es la que está en el vértice superior de una pirámide que establece jerarquías de normas. ¿Por qué establecen jerarquías de normas un orden jurídico? Porque si no, no sería tal. Para tener un orden jurídico, tiene que existir una unidad lógica y una coherencia de ese orden jurídico, que es el que va a permitir la validez de esas normas y a su vez la compatibilidad de unas con otras. Evidentemente, hay normas superiores en jerarquía a otras, y la que está por encima de todas las normas en un orden jurídico interno es la Constitución de la República. Por lo tanto, la Constitución, en este caso, nuestra Constitución, es la primer fuente jurídica de validez de cualquier norma jurídica, es decir, de esa unidad supraordenada que establece normas de comportamiento que son obligatorias. Por eso es ley y se reconoce en la Constitución de la República. Y son obligatorias porque es el Estado, la unidad jurídico-política que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio del poder. Las leyes son coercibles, tienen fuerza de cumplimiento, son vinculantes, las debemos cumplir. Hay principios claros en ese orden jurídico de nuestro Estado que son los que se establecen en el gran principio jurídico de la legalidad, es decir, prima la ley por encima de la voluntad de los hombres, principio de legalidad, principio de seguridad jurídica o certeza jurídica, y el principio de la igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante la ley. A partir de ahí, establece la Constitución de la República, desde los artículos 12 al 26, lo que se llama el debido proceso. ¿Qué quiere decir? La Constitución establece, es precavida y reconoce que para aplicar esa legalidad, el principio de igualdad ante la ley, el principio de certeza jurídica, es decir, aplicar el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos subjetivos, personales, intransferibles, inalienables, como la vida, la libertad, el honor, la propiedad, el trabajo, todos esos derechos, la seguridad, todos esos derechos deben ser protegidos por un orden jurídico que sea perfectamente compatible con lo que la Constitución dice. De ahí el debido proceso. Se precave la Constitución de darnos un procedimiento judicial para dirimir nuestros derechos en conflicto. Cuando nuestros derechos se ven perjudicados, conculcados, tenemos la posibilidad de ir a una litispendencia, a un juicio, por ejemplo, penal, y esgrimir nuestros derechos de acuerdo a lo que la Constitución dice, pero con un juez de garantías y a través de las garantías de un debido proceso. Dicho esto, ¿tenemos en nuestro país leyes que no respondan, que no se reconozcan en esta fuente de legitimidad jurídica, de validez jurídica? Sí, tenemos. La ley que crea la Fiscalía de Lesa Humanidad, por ejemplo, tenemos el nuevo Código del Proceso Penal, tenemos las fiscalías de géneros, tenemos las fiscalías de delito de violencia contra la mujer, tenemos la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que hasta en su nombre juris, es decir, en su nombre jurídico, en su disposición jurídica, no se reconoce en la naturaleza. La ley de la interrupción voluntaria del embarazo por la sola voluntad de la mujer no se reconoce en las leyes de la naturaleza, porque el embarazo no se interrumpe, se aborta. Yo puedo interrumpir hablar con ustedes, voy, me sirvo un vaso de agua, vuelvo, retomo la conversación o el tratamiento de este tema. Interrumpí esta nota para luego retomarla. Eso es interrumpir. Un embarazo no se interrumpe. La naturaleza no nos da elementos para entender que los embarazos se interrumpen. Los embarazos se abortan. De acuerdo a nuestra ley de la concepción de la vida, ya es vida cuando se concibe, cuando la mujer concibió, cuando comenzó el embarazo. Y a través del embarazo, evidentemente, ahí hay vida humana, y el artículo 7 reconoce la protección a la vida como derecho fundamental. Por lo tanto, abortar es asesinar, es cometer un homicidio. Esta ley no se reconoce en el orden jurídico uruguayo, como tampoco una ley que crea los delitos de lesa humanidad, porque pervierte, por ejemplo, la seguridad jurídica al establecer que hay delitos de lesa humanidad
entre los años 68 a 85, cuando en el Uruguay los delitos de lesa humanidad no existían, no estaban tipificados. En el derecho penal la tipificación penal es concreta, es específica y vale a partir de la fecha en la cual el Estado uruguayo promulga esa ley penal o esa disposición penal. Por lo tanto, no es de aplicación retroactiva por principio de certeza jurídica. En el derecho penal no es de aplicación retroactiva una nueva ley penal, una ley inexistente en el pasado, como no es aplicable una pena sobre un mismo delito que sea más gravosa que la pena precedente, por el principio de benignidad de la pena o de la punibilidad en el derecho penal. Por ejemplo, no es tampoco reconocible en nuestra Constitución y en los principios del derecho. Nosotros tenemos como fuentes de validez jurídica, como fuentes de reconocimiento de leyes que puedan ser consideradas integradas al orden jurídico de nuestro país y por lo tanto integradas a nuestro Estado de Derecho, soporte fundamental de nuestra democracia y nuestra república, las leyes que sean reconocidas en la Constitución, que sean compatibles. Por ejemplo, no lo es una ley que pretendió derogar la ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado. ¿Por qué? Porque una renuncia, como en este caso la que plantea esta ley, creo que es la 18.548, si no me equivoco, esta ley lo que plantea es una disposición procesal, jurisprudencial. El Estado uruguayo, como bien mayor a tutelar, que es su orden jurídico, y como sujeto de derecho, renuncia a su legitimidad procesal activa. Eso es lo que establece esta ley en determinados casos, según los artículos 1, 2 y 3, y en casos vinculados a aquel régimen de la dictadura, bueno, para delitos que estuvieran vinculados a esos momentos y con gente que estuviera cumpliendo funciones militares o policiales en esa escala de subordinación jerárquica, nuestro Estado resolvió, mediante esta ley, la caducidad de la legítima, digamos, pretensión procesal. Por eso es la caducidad de la pretensión punitiva. Renuncia el Estado uruguayo mediante esa ley a esa pretensión procesal. Al renunciar a una pretensión procesal, esa renuncia, según nuestro Código General del Proceso, es un modo excepcional de concluir un juicio y es irrevocable. Terminó para siempre. No se puede levantar ese muerto. Terminó, renunció. Es irrevocable una renuncia procesal a una legitimidad procesal activa. Como sujeto activo que podría pasar a tener legitimidad procesal activa, el Estado uruguayo dice no, en estos casos yo renuncio. Por lo tanto, esa renuncia es irrevocable. Se da una caducidad. Es perenne esa caducidad. Se terminó la posibilidad de abrir un juicio en esas situaciones que plantea la ley. Simplemente una ley que plantea, además, una disposición administrativa de que se le informe al Poder Ejecutivo de parte del Poder Judicial si hay personas que ingresan en esa situación de caducidad para que no sean tramitados esos juicios o para que no se abran juicios penales respecto a esa situación. Eso, por si fuera poco, además, después fue sometido a referéndum y a los 20 años a plebiscito y el soberano, el cuerpo electoral uruguayo, ratificó esa ley. Por si fuera poco, no era necesario porque ese referéndum y plebiscito también eran inconstitucionales, no se reconocen en la Constitución de la República, pero los contumaces expertos de la vía directa, como son las izquierdas organizadas en el país, el Frente Amplio, PICNT, siempre van al argumento del referéndum o el plebiscito. El pueblo dos veces, de plano en la cara, con 20 años de diferencia, también les dijo que no, que reconocía a esa ley de caducidad. Sin embargo, pretendieron desactivarla y establecieron la ley de Fiscalía de Lesa Humanidad. La ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos también es inconstitucional, no se reconoce en nuestra Constitución. Por lo tanto, tenemos un montón de leyes, un montón de leyes. La ley que crea el Código de Proceso Penal, tenemos un montón de leyes que no se reconocen en nuestro orden jurídico, por lo tanto no integran el Estado de Derecho. ¿Qué ha hecho hasta ahora el sistema político, en este caso el gobierno? Procrastinar, postergar para un futuro, quién sabe cuándo, si esto se puede recomponer o no. Y mientras tanto, hablamos de la cajilla blanda o la cajilla dura, José preocupada,
por este tema. Charles Carrera, que no quiere ir a la justicia y empieza entonces con la teoría del lawfare y este tipo de cosas absolutamente de política para damnis, ¿no? Como dicen los manuales, políticas para inexpertos o para retardados. Está complicado, ¿eh? El Estado de Derecho uruguayo, mientras sigamos con un sistema político que va procrastinando, que no va asumiendo los temas que tiene que asumir. Evidentemente, no tiene las condiciones. Después lo vamos a ir analizando, seguimos analizando este tema. Desde lo político, a su vez, no tiene las condiciones para hacerlo. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.